Tired of losing your sanity looking for important work? Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps so you can focus on what matters. Dash means less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. Hey, I'm Frank, and I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. Imagina ser transportado a una época de profundo misterio y silencio ensordecedor. Durante 400 años, ningún profeta, ninguna nueva revelación, solo un vacío entre las páginas finales del Antiguo Testamento y el inicio de una nueva era en el Nuevo Testamento. ¿Qué realmente sucedió durante esos 4 siglos de aparente silencio divino? ¿Cómo preparó esta laguna histórica el camino para el nacimiento de Jesús y la nueva alianza? Hoy vamos a explorar esos años misteriosos y tratar de responder a la pregunta: ¿realmente Dios se quedó en silencio o estaba actuando de maneras que muchos aún no comprenden? Antes de profundizar en este intrigante período de la historia bíblica, te pido que te suscribas al canal. Aquí buscamos iluminar los rincones más secretos y fascinantes de las Escrituras, trayendo claridad y comprensión a aquellos que tienen sed de saber. Deja tu comentario abajo sobre lo que has oído acerca de estos 400 años de silencio y cómo crees que impactaron la venida del Mesías. Tu participación puede revelar nuevos conocimientos para todos nosotros. Los 400 años de silencio se refieren a una era entre el término del Antiguo Testamento y el nacimiento del Nuevo Testamento, donde no hay registros canónicos de profetas o revelaciones de Dios. Esta laguna histórica es frecuentemente percibida como un silencio divino, una pausa inexplicada en la comunicación directa entre Dios y su pueblo. Este período, sin embargo, no fue de inacción. Es un tiempo crítico, repleto de cambios sociales, políticos y religiosos que transitaron de la era de los profetas, ilustrada por figuras como Malaquías, hasta el desenrollar de los eventos que culminarían en la llegada de Jesús. Durante esos 4 siglos, la búsqueda por comprender y prepararse para el propósito divino continuó, incluso cuando las voces proféticas estaban ausentes. El esperado silencio se siente inmediatamente al final del libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías llama a los israelitas de vuelta a la fidelidad, advirtiéndoles de las consecuencias de la desobediencia y prometiendo un mensajero antes del grande y temible día del Señor. Malaquías 4, 5, 6. Este tono deja en el aire la expectativa de un futuro redentor, tejiendo el puente entre los testamentos. Sus palabras resuenan como un eco de esperanza y advertencia, un recordatorio continuo de que, incluso en ausencia de un profeta, la palabra de Dios aún era una realidad viva. Ese es el escenario en el que sus profecías concluyen, definiendo el escenario para lo que vendría después. Con el cierre de las escrituras proféticas, el pueblo de Israel enfrentó un nuevo tipo de desafío: adaptarse a una nueva realidad sin la orientación continua de los profetas. Este período estuvo marcado por una serie de transformaciones profundas.
Internamente, los judíos experimentaron una redefinición de prácticas religiosas y reinvenciones culturales necesarias para mantener viva su identidad en medio de presiones externas. Con la ausencia de nuevos profetas, las escrituras existentes cobraron nueva vitalidad en las enseñanzas y prácticas diarias. Este retorno a las escrituras no solo sirvió como un ancla espiritual, sino que también fortaleció la unidad del pueblo judío ante las inevitables tribulaciones. En este silencio profético hubo una proliferación de escritos y pensamientos que buscaban comprender la voluntad de Dios y su presencia continua. Textos apócrifos, targumes y la literatura sapiencial ganaron espacio, ofreciendo diferentes perspectivas e interpretaciones de los textos sagrados. Estos escritos proporcionaban inspiración y consolación, un eco de la palabra pronunciada anteriormente a través de los profetas. La ausencia de nuevos mensajes divinos no significaba ausencia de fe o búsqueda espiritual. Al contrario, fue un período en el que las enseñanzas del pasado se volvieron aún más valiosas, sosteniendo y moldeando la espiritualidad de futuras generaciones. La ascensión de los imperios en la región de Palestina durante este período proporcionó un escenario dramático al trasfondo del silencio bíblico. La región experimentó invasiones y control por parte de grandes imperios como el persa, el griego de Alejandro Magno y posteriormente el romano. Cada conquista trajo cambios sociales, políticos y religiosos que impactaron fuertemente la vida de los judíos. La helenización por parte de los griegos, por ejemplo, trajo influencias culturales y filosóficas que provocaron tensiones internas entre los que defendían la tradición judía y los que se inclinaban a adoptar elementos de la cultura griega. Este tumultuoso período también redefinió el contexto geopolítico de Palestina. Los judíos enfrentaron disputas internas de poder y la lucha por la supervivencia política en medio de imperios poderosos. Surgieron grupos sectarios, como los fariseos, saduceos y esenios, cada uno ofreciendo un enfoque diferente para la vivencia de la fe y la respuesta a estas presiones externas. La convivencia con culturas extranjeras no debilitó la fe del pueblo judío, sino que impulsó intensos debates sobre la identidad y el futuro de su religión. Esta variedad de enfoques preparó el terreno para la llegada de nuevas enseñanzas. La relevancia de la geografía espiritual de Palestina en este intervalo histórico no puede ser subestimada. Localizada en el cruce entre las culturas occidental y oriental, la región se convirtió en un escenario para interacciones culturales, comerciales y teológicas. Estas intersecciones influyeron profundamente en la forma en que el judaísmo evolucionó durante esos siglos, transformándose internamente mientras se mantenía resiliente ante las influencias externas. Esto también allanó el camino para el surgimiento de nuevas ideologías y prácticas que culminarían en la era cristiana. Los desafíos enfrentados en el contexto político y religioso sirvieron para gestar una expectativa mesiánica entre los judíos. El silencio divino no representó una ausencia de Dios, sino un período de preparación. A medida que los cambios políticos y culturales ocurrieron, el pueblo israelita comenzó a anhelar un nuevo tipo de esperanza y redención. Este anhelo atravesó generaciones y maduró como una espera fervorosa por la venida de un Salvador prometido. La expectativa de un Mesías tomó proporciones fervorosas e influyó profundamente en la mentalidad religiosa en Palestina. Este sentimiento de esperanza fue alimentado por un pasado de promesas proféticas y condujo a los judíos a vivir cada día con la mirada puesta en el futuro, esperando el cumplimiento de las antiguas promesas.
La transición de los persas al dominio de los seleucidas marcó un período crítico para el pueblo judío, que había regresado del exilio en Babilonia. Según la tradición, el control sobre Judea se convirtió en un juego de poder entre las dinastías helenísticas tras la muerte de Alejandro el Grande. Los seleucidas, entonces herederos de parte del imperio de Alejandro, impusieron un gobierno que manipulaba frecuentemente la autonomía judía. Uno de los momentos más emblemáticos de este dominio fue la imposición del rey Antíoco IV Epifanes, quien intentó suprimir la práctica religiosa judía. Esto provocó la revuelta de los macabeos, una resistencia heroica que resonaría por las generaciones siguientes, reflejando el constante anhelo de libertad y autodeterminación que permeaba el espíritu judío. Sin embargo, la influencia seleucida no se limitó a presiones políticas y militares. Su presencia desencadenó profundos cambios sociales y culturales. Al imponer, directa o indirectamente, la cultura helenística, las élites judías enfrentaron una encrucijada: adaptarse o resistir. La infiltración de costumbres griegas afectó desde las prácticas religiosas, como la construcción de gimnasios, hasta la filosofía y el modo de vida. El intento de helenización presionaba la identidad judía, obligando al pueblo a una constante negociación entre preservar sus tradiciones milenarias e integrarse en un mundo en transformación. Este contexto resalta la resiliencia cultural de los judíos, que incluso presionados buscaban mantener sus creencias y prácticas únicas. El impacto de esta helenización se sintió durante un tiempo considerable, dejando marcas en la estructura social y lingüística del judaísmo. En muchos aspectos, la sociedad judía comenzó a dividirse. Por un lado, algunos abrazaron las influencias helenísticas en su vida cotidiana, de modo que elementos como el idioma griego comenzaron a hacerse significativamente presentes, especialmente en las capas más altas. Por otro lado, había una firme resistencia, especialmente en el seno de los fariseos y otros grupos tradicionales que veían estos cambios como una amenaza a la identidad espiritual y cultural. Esta división sembró las semillas para conflictos internos que desafiaron la cohesión de la comunidad judía en los siglos siguientes. La revuelta de los macabeos es un interesante ejemplo de resistencia que emergió durante el dominio seleucida. Este levantamiento no fue solo una revuelta militar, sino un poderoso símbolo de la lucha por la libertad religiosa y política. Al conseguir recapturar y purificar el templo en Jerusalén, los macabeos no solo reafirmaron la devoción judía, sino que también encendieron una llama de esperanza y renovación para el pueblo, que permaneció viva incluso bajo continuas amenazas de dominación extranjera. Estos episodios delinearon narrativas que se enraizaron en el imaginario judío e influenciaron profundamente el carácter nacional, culminando en celebraciones que aún son recordadas y celebradas hasta hoy. El legado de los seleucidas y su audaz intento de helenización puede considerarse una oportunidad mal recibida, exacerbada por fuerza desmedida y falta de comprensión de las dinámicas culturales locales. Sin embargo, es innegable que este periodo sirvió como catalizador para el fortalecimiento identitario de los judíos, solidificando tradiciones que confrontarían en el futuro, bajo nuevas condiciones, intentos de asimilación. La fe, las tradiciones y la capacidad de resistencia del pueblo judío fueron desafiadas, reforzando una contranarrativa en la que preservación e identidad se convirtieron en centrales para la supervivencia materna bajo el yugo de regímenes autoritarios. Mientras
El poder de los seleucidas influenciaba de una forma. La cultura helenística tocaba en otros aspectos más profundos de la sociedad judía. A partir del siglo IV a.C., el reino de Alejandro el Grande había difundido el idioma y las ideas griegas a través de vastas regiones. En el corazón de Judea, esta influencia trajo consigo una ola significativa de cambio. La filosofía griega, el teatro y las artes comenzaron a tener presencia en la vida cotidiana de aquellos que vivían bajo el dominio helenístico. La cultura griega promovía valores de libertad de pensamiento, racionalismo y apreciación estética que contrastaban fuertemente con las tradiciones rígidas y la orientación teocéntrica del judaísmo. Este intercambio cultural, aunque muchas veces impuesto, proporcionaba un foro para el enfrentamiento de ideas contrastantes. Muchos judíos se veían divididos entre la atracción por la sofisticación del helenismo y el ardiente deseo de preservar sus creencias ancestrales. Se sabe que las ciudades más expuestas a la influencia helenística, como Alejandría, se convirtieron en verdaderos centros de aprendizaje multicultural. Esto transformó a Judea en un escenario bullicioso de debates y sincretismos, donde rabinos y filósofos helenistas a menudo interactuaban, cada uno tratando, en su propio campo, sostener o desafiar las ideas del otro. A pesar de todo el impacto y la invasión del helenismo, este periodo también fue testigo de adaptaciones creativas notables en la filosofía y la literatura judía. Tales influencias incidentalmente prepararon el camino para futuras interpretaciones simbólicas y alegóricas de las Escrituras, además de discusiones teológicas más elaboradas. Así, fue un tiempo de tensión, pero también de florecimiento cultural, donde la resistencia no se manifestó exclusivamente en rechazo, sino también en forma de diálogo enriquecedor. Los vestigios de esta influencia serían sentidos en la evolución del judaísmo subsecuente y también en la fase inicial del cristianismo. Por más contradicciones que el helenismo pudiera representar, proporcionó avances innegables en áreas del conocimiento que los judíos podían copiar para su beneficio. Por lo tanto, lentamente los elementos positivos, como el avance científico y un mayor nivel de escolaridad, fueron integrados. En el fondo, la flexibilidad intrínseca del judaísmo en absorber conocimientos externos, sin embargo, perder su esencia, fue crucial para mantener la continuidad religiosa y cultural durante períodos tumultuosos. El mayor desafío para los judíos locales residía en la capacidad de discernir entre imitaciones satíricas y genuinas oportunidades de crecimiento. En esta confluencia cultural, un hito fundamental fue la traducción de la Septuaginta, que comenzó a ocupar un papel central en este desarrollo. La traducción del hebreo y arameo al griego no fue solo una adaptación lingüística, sino un testimonio de la creciente influencia de este idioma como lengua franca del mundo antiguo mediterráneo. Este proceso tuvo lugar en Alejandría, lugar de convergencia cultural y hogar de una población judía significativa. La Septuaginta hizo accesibles las escrituras hebraicas a una audiencia más vasta. El hebreo era un idioma restringido, mientras que el griego estaba siendo ampliamente utilizado. El impacto de esta traducción fue profundo y de largo alcance. En primer lugar, abrió el tesoro de las Escrituras a los judíos de la diáspora, que ya no hablaban hebreo, permitiéndoles un punto de contacto vital con su fe y herencia. Además, preparó el camino para algo aún más significativo: la llegada del cristianismo y su expansión en el mundo helenístico. La Septuaginta proporcionó una base común que potencialmente facilitó la aceptación de enseñanzas cristianas entre las comunidades que hablaban griego. Un puente cultural y teológico se formó,
influyendo en la forma en que las escrituras serían interpretadas y practicadas en los posteriores contextos cristianos. La traducción en sí, sin embargo, no fue exenta de controversias. Los esfuerzos por traducir una lengua intrínsecamente rica y simbólicamente cargada como el hebreo al griego, a menudo sacrificaban matices contextuales. Críticos dentro de la comunidad judía temían la pérdida de significado y, posiblemente, una distorsión del mensaje. Aún así, para muchos judíos, la presencia de la Septuaginta representaba un dispositivo invaluable de preservación cultural en medio de ondas de helenización, un fenómeno consolidante de la identidad judía en medio de la diversidad y diferencia. La traducción de la Septuaginta también ofreció un vistazo a las dificultades enfrentadas en integrar mundos diferentes. Es un testimonio del ingenioso espíritu de adaptación que caracterizaba a los judíos de la diáspora, capaces de reimaginarse y reconstruir sus identidades incluso en tierras extranjeras. A través de esta traducción, el judaísmo superó límites exclusivos mientras desafiaba las ortodoxias establecidas. Fue un rasgo de unión entre el pasado y un futuro incierto, incrementando debates sobre tradición y modernidad que aún tendrían un inmenso impacto en las futuras formas de eventos religiosos y culturales. Aunque la traducción al griego era una herramienta potentísima para expandir el alcance de las escrituras, la Septuaginta tuvo que enfrentar las trampas de cualquier obra de traducción. La transformación de significados. Por ejemplo, conceptos teológicos y mesiánicos que eran implícitos en las escrituras hebraicas, a veces adquirieron connotaciones diferentes en griego. Aún con estas dificultades, la Septuaginta resistió como símbolo de la cuidadosa sintonización del equilibrio cultural, punto crucial en las interacciones entre los judíos y el imperio helenístico. A partir de estas raíces, el impacto de la Septuaginta atravesó siglos para convertirse en instrumental en la articulación de la tradición cristiana emergente, lanzando luz sobre las incesantes transformaciones culturales y lingüísticas de aquella época. El período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, conocido como los 400 años de silencio, está marcado por la evolución de grupos religiosos que influirían profundamente en el escenario del Nuevo Testamento. Entre estos grupos destacan los fariseos y los saduceos, que surgieron en respuesta a diferentes necesidades espirituales y sociales de la época. Los fariseos eran conocidos por su rigidez en cuanto a la interpretación de la ley de Moisés y su enfoque en la tradición oral. Defensores de una vivencia piadosa y separada, buscaban preservar la identidad judía en medio de la creciente influencia cultural helenística. Por otro lado, los saduceos, que a diferencia de los fariseos, negaban la tradición oral y se identificaban más con la aristocracia judía, priorizaban la preservación de los rituales del templo y la cooperación con los poderes políticos dominantes, especialmente los romanos. Este conflicto entre la práctica rígida y el pragmatismo político reflejaba las tensiones internas dentro del judaísmo y se manifestaba en desafíos sociales y religiosos. Ambos grupos tenían influencia significativa en el Sinedrio, el Consejo Judío, pero sus disputas ideológicas crearon divisiones que serían exploradas en los años venideros. La interacción entre fariseos y saduceos es ejemplificada en diversos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se percibe cómo las diferencias entre ellos contribuían al escenario de críticas hechas por Jesús, especialmente en relación con la hipocresía y legalismo de los fariseos. La crítica apuntaba a las prácticas externas que negligían la justicia, la misericordia y la fe, elementos esenciales según enseñó Jesús.
Ya la percepción de los saduceos como excesivamente materialistas y resistentes a la idea de resurrección también se destaca en los evangelios. La rivalidad entre fariseos y saduceos moldeó no solo el judaísmo de la época de Cristo, sino que también sacó a luz la necesidad de una comprensión más profunda y personal de la fe, algo que Jesús enfatizaba frecuentemente en sus enseñanzas. Esta exigencia de autenticidad religiosa destacaba la búsqueda de una relación personal con Dios, que trasciende meras tradiciones o prácticas externas. Esta dinámica culminó en un escenario donde la llegada de Jesús desafiaba a ambas facciones, desnudando sus fallas en capturar el verdadero espíritu de la ley y abriendo camino a una nueva comprensión espiritual. Esto ilustraba la complejidad y ambigüedad del período, llevando a muchos judíos a cuestionar y redefinir su fe, algo que solo sería plenamente comprendido posteriormente. Además, el impacto de las guerras macabeas fue otro factor determinante en este intervalo de silencio bíblico. Estas guerras fueron catalizadas por la opresión religiosa bajo el gobierno de Antíoco IV Epifanes, que intentó helenizar a la fuerza la cultura y la religión judías. Los macabeos, liderados por Judas Macabeo, reunieron un ejército y realizaron una campaña de guerrilla contra las fuerzas seleucidas, eventualmente reconquistando Jerusalén y purificando el templo, un evento que dio origen a la festividad de Hanukkah. La victoria de los macabeos fue un símbolo poderoso de resistencia y proporcionó un sentido renovado de identidad para los judíos, inflando su deseo por autonomía en medio de imperios extranjeros. Sin embargo, esta victoria también trajo complejidades, ya que los líderes asmoneos, descendientes de los macabeos, asumieron ambos papeles de altos sacerdotes y gobernantes, fusionando el poder religioso y político de una manera que generó descontento entre grupos distintos. Las implicaciones de las guerras macabeas no pararon en la política, sino que también influyeron en aspectos culturales y religiosos del pueblo judío. La depuración del templo y la restauración de los rituales sagrados revitalizaron prácticas religiosas que estaban amenazadas de extinción. Sin embargo, la preocupación política creciente levantó cuestiones sobre la real motivación de los líderes, que a veces parecía más orientada por el poder terrenal que por la devoción espiritual. En medida que la dinastía hasmonea se consolidaba, aumentaban los conflictos internos y la tensión entre aquellos que apoyaban la helenización continuada y los que deseaban preservar la identidad judía tradicional. Estas divisiones se materializaron en diversas facciones y rebeliones posteriores, ilustrando que la guerra, aunque haya ganado la libertad temporal sin el debido cuidado, continuaba a nutrir discordias sociales. Por lo tanto, el impacto de las guerras macabeas fue variado, ofreciendo simultáneamente un símbolo de fe y resistencia, mientras creaba las semillas para futuras disputas internas que complicarían aún más el escenario religioso y político de los años siguientes. Con el surgimiento de las guerras macabeas y la consiguiente cooperación de grupos religiosos diversificados, la independencia de los judíos condujo a la formación del reino asmoneo, una rara oportunidad de autogobierno en medio de la dominación de imperios externos. Este fue un momento de gran orgullo nacionalista, representando un espíritu indomable que se negó a sucumbir a las imposiciones externas, reviviendo la esperanza en promesas antiguas de libertad. El reino asmoneo experimentó un gran prosperar, tanto en territorio como en influencia cultural, alargando sus fronteras e imponiéndose como una fuerza autónoma. Gobernantes como Juan Hircano y Alejandro Janeo buscaron expandir y unificar el reino. Sin embargo,
también enfrentaron el desafío de equilibrar poder y justicia. La fusión de la política y la religión que comenzó en las guerras macabeas se intensificaba, generando conflictos de legitimidad y resistencia interna. A pesar de los desafíos, el reino hasmoneo ayudó a promover un nuevo sentido de identidad y orgullo nacional judío. El liderazgo hasmoneo fue crucial para la reconstrucción de Jerusalén y del templo, así como para la consolidación de prácticas religiosas que aún son respetadas hoy. Sin embargo, su posición como gobernantes generó críticas por parte de segmentos de los propios judíos, especialmente aquellos que sentían que el gobierno estaba desviándose de las leyes judías en busca de ventajas políticas. La independencia hasmonea revela la complejidad de la identidad judía en su relación con el ambiente político circundante. Las tensiones entre aquellos que deseaban tradiciones conservadoras y los que buscaban un judaísmo adaptable a las influencias externas eran palpables. Esta batalla interna moldeó las futuras interacciones en los días de Jesús, cuando la resistencia a la romanización crecía a pesar de los esfuerzos de conciliación. El reino hasmoneo no solo simbolizó un breve florecimiento de la libertad judía, sino que también destacó el continuo conflicto entre la preservación de la identidad y la adaptación necesaria para la supervivencia. Este equilibrio, o la falta de él, sería un tema continuo en las décadas que siguieron, prenunciando los desafíos que el pueblo judío enfrentaría en la transición a la narrativa del Nuevo Testamento. Durante el período de 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el escenario político experimentó transformaciones radicales. Los romanos emergieron como la fuerza dominante, conquistando vastas regiones e imponiendo su orden. Herodes, el Grande, subió al poder en Judea, confirmado por las manos romanas, y reinó con una combinación de brutalidad y astucia. La Biblia no menciona directamente a Herodes o a los romanos entre los libros intertestamentarios, pero los evangelios, como el de Mateo, introducen su figura en la narrativa del nacimiento de Jesús. Herodes reconstruyó el templo en Jerusalén en un intento de ganar el favor de los judíos, pero su política de opresión y paranoia contrarrestó cualquier gesto conciliador. El reinado de Herodes fue marcado por intrigas sangrientas. Su paranoia lo llevó a eliminar incluso a miembros de su propia familia. Este clima de temor contribuyó a un trasfondo de constante tensión entre las comunidades judías, que veían en Herodes a un extranjero idumeo en el trono. La opresión romana, a través de impuestos pesados y leyes rígidas, intensificaba el sufrimiento de la población, que soñaba con un líder capaz de confrontar a Roma y restaurar la gloria de Israel. Herodes, a pesar de sus intentos de parecer un protector de la cultura judía, seguía las órdenes de Augusto y Roma, uniendo su poder a la política imperial. Además, el dominio político de Herodes se expandió más allá de Judea, abarcando Galilea y otros territorios, consolidando su posición como un monarca vasallo leal a los romanos. Tenía un talento nato para la diplomacia, pero sus métodos eran a menudo crueles. Esta combinación de represión política e innovaciones arquitectónicas hacía su gobierno complejo, dificultando una fácil categorización como mero tirano o héroe de la reconstrucción. Su conexión con Roma les garantizó influencia durante el surgimiento del Nuevo Testamento. Sin embargo, el legado de Herodes no fue solo el de miedo y opresión. Sus obras arquitectónicas aún atraían a judíos de todas partes, y su habilidad administrativa permitió periodos de relativa estabilidad económica. Sin embargo, al final de su reinado, el propio Herodes se preocupaba más en proteger su poder que en gobernar para el bienestar de sus súbditos.
Este legado mixto preparó el terreno para la convulsión política y social que acabó creando un ambiente propicio al advenimiento del mensaje de Jesús. A medida que Roma consolidaba su dominio, la creencia mesiánica entre los judíos crecía. Anhelaban un libertador prometido que los redimiría de la opresión extranjera. La narrativa mesiánica encontraba sus raíces en las antiguas promesas transmitidas por medio de los profetas, como Isaías, y se convirtió en una fuente de esperanza en tiempos de tribulación. Durante este periodo, hubo una hambre y sed de palabra y liderazgo divinos, una pausa profética que aguzaba el anhelo por la venida de un Salvador. La espiritualidad fervía, alimentada por grupos como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, cada cual interpretando de manera distinta esa esperanza mesiánica. Los fariseos se concentraban en la pureza de la observancia de la ley, mientras que los esenios, aislándose en el desierto, buscaban una vida de santidad comunitaria. Ya los celotes asumían una postura más combativa, viendo en la revuelta la vía para la redención. Esta diversidad espiritual fomentaba debates y expectativas distintas, cada uno aguardando el Mesías conforme su visión del mundo. La compasión y la obediencia a las tradiciones judías se volvieron aún más importantes, destacando una espiritualidad comunitaria profundamente enraizada en el sentido de identidad colectiva. Las personas acudían al templo en Jerusalén con esperanza renovada, creyendo que la intervención divina estaba por venir. Las vigilias y oraciones aumentaban su intensidad, mientras que la persecución y la opresión hacían revolver en aquellas comunidades la creencia de que la liberación era inminente y que el silencio sería finalmente roto por una voz poderosa. La esperanza mesiánica influyó igualmente en las expectativas sociales y políticas, con muchas personas deseando no solo un libertador espiritual, sino un rey guerrero que pudiera liderarlos contra Roma. Sin embargo, a pesar de estas numerosas interpretaciones, había un profundo consenso. El Mesías traería cambios transformadores. La sed de liberación espiritual se mezclaba con el deseo de renovación política, entrelazándose en una expectativa que, para muchos, encontraría su cumplimiento en el ministerio de Jesús. En este período de ausencia profética, la sinagoga emergió como el centro de adoración y educación religiosa. La ausencia del templo tras las destrucciones y reconstrucciones impulsó el desarrollo de espacios comunitarios donde los judíos pudieran reunirse, leer las Escrituras y encontrar orientación. Las sinagogas sirvieron como escuelas, lugares de estudio y recitación de la Torá, así como centros para la vida social y comunitaria, preservando la fe judía durante tiempos de dispersión y opresión. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence.
Las sinagogas se convirtieron en parte esencial de la vida judía, con estructuras locales en diversas villas y ciudades. Este desarrollo no solo ayudó a mantener la identidad religiosa, sino que también facilitó la diseminación del conocimiento y de las enseñanzas entre las generaciones. Mientras el culto en el templo permanecía importante, las sinagogas llenaban la necesidad espiritual durante los periodos de silencio profético y eran más accesibles para muchos judíos. Servían para mantener la llama de la fe encendida, instruyendo jóvenes y reforzando tradiciones a través de enseñanzas diarias. El papel de las sinagogas fue aún más ampliado con líderes comunitarios locales de reconocida sabiduría. Estos ancianos y rabinos lideraban las oraciones y debates, enseñando las escrituras e instruyendo sobre la ley. Muchas de estas figuras se convirtieron en exponentes espirituales, encontrando formas de adaptar enseñanzas antiguas a la realidad contemporánea y manteniendo viva la expectativa mesiánica a través de sermones y análisis. La sinagoga, por lo tanto, no era solo un edificio, sino un símbolo de la continua esperanza y resiliencia del pueblo judío. La influencia de la sinagoga también alcanzó a la diáspora judía, permitiendo que comunidades fuera de Judea mantuvieran su identidad. Este sistema descentralizado de culto y enseñanza fortaleció los lazos comunitarios, ofreciendo un sentido de pertenencia a judíos viviendo bajo dominios extranjeros. Al mismo tiempo, estos lugares se convertían en puntos de resistencia cultural, donde la identidad judía podía florecer a pesar de las presiones para la asimilación. De este modo, las sinagogas desempeñaron un papel central en el sustento de las tradiciones y en la preparación de los judíos para la mensaje emergente de un Mesías que actuaría según sus esperanzas más profundas. A través de las sinagogas, la población judía pudo mantener una conexión continua con sus raíces espirituales, incluso durante los momentos más difíciles del dominio romano. Este período de espera silenciosa fue, así, un tiempo de preparación silenciosa, con las sinagogas actuando como faros de esperanza, conduciendo al pueblo en la noche oscura de la opresión y fortaleciendo su fe al aguardar el cumplimiento de las antiguas promesas mesiánicas. En la estructura modesta de las sinagogas, los judíos encontraron la resiliencia y el fundamento espiritual que los prepararían tanto para la venida inminente de Cristo como para las adversidades que aún estaban por venir. Las márgenes de la historia del pueblo judío siempre fueron pintadas por las poderosas corrientes de la diáspora. La dispersión de los judíos, que comenzó con el exilio babilónico, fue un capítulo significativo en la trayectoria de el pueblo. Incluso tras el retorno de parte de los exiliados a Jerusalén, muchos judíos permanecieron esparcidos por todo el imperio persa. Cuando Alejandro el Grande conquistó estas tierras, sus sucesores, los griegos, incentivaron aún más el movimiento del pueblo judío. Referencias a estos eventos pueden desdoblarse a partir de textos como los libros de Esdras y Nehemías, que retratan los intentos de reconstrucción y los desafíos enfrentados tras el retorno. Con el advenimiento del helenismo, las comunidades judías se multiplicaron en Egipto, Persia y Asia Menor. En Alejandría, por ejemplo, floreció una comunidad que se convertiría en un faro cultural, sintetizando influencias judías y griegas. Esto moldeó una identidad judía que necesitaría reafirmarse en medio de la cultura dominante. Este período vio el inicio de la traducción de las escrituras hebraicas al griego, la Septuaginta, que fue un intento de hacer las escrituras accesibles a aquellos que ya no leían hebreo. Así, la diáspora judaica trajo un desafío: mantener
la identidad en un mundo que se movía rápidamente hacia la globalización cultural. La vida judía fue presionada a adaptarse, y las sinagogas emergieron como centros locales esenciales para la preservación cultural y religiosa. Las sinagogas en las regiones de la diáspora eran mucho más que solo lugares de adoración. También eran escuelas y tribunales, además de servir como un eje comunitario espiritual y social. En esta nueva estructura, prácticas y tradiciones judías fueron transmitidas y preservadas incluso lejos de la tierra natal. Figuras clave dentro de estas comunidades ayudaron a liderar el rebaño y a mantener la llama viva, enseñando en las lenguas locales. Las tensiones culturales y religiosas se acentuaron cuando el Imperio Romano asumió el control, transformando Jerusalén en el epicentro de una crisis política y religiosa. Y aún así, la dispersión también dispersó nuevas ideas. El intercambio entre los judíos de diversas regiones fortaleció su determinación de preservar sus tradiciones. En este período, las diásporas provocaron no solo un intercambio intelectual entre diferentes comunidades judías, sino que también trajeron una percepción renovada de su identidad común y sus diferencias locales. Si la diáspora fue una prueba para la perseverancia del judaísmo, las tradiciones orales emergieron como su bastión. La transmisión oral de leyes e historias sagradas era una práctica esencial mucho antes del exilio babilónico, pero ganó aún más peso durante la diáspora. La ausencia de un templo centralizado en Jerusalén aumentó la importancia de las tradiciones orales como una forma de unir a los judíos espiritualmente dispersos. Las palabras pasadas de generación en generación aseguraban que la conexión con Dios y los antepasados permaneciera intacta, incluso a la distancia. La tradición oral, mientras vital para preservar la identidad judía, también poseía desafíos intrínsecos. La naturaleza fluida y adaptativa de la transmisión oral significaba que rara vez era estática. Cada contador de historias o erudito podía adaptar narrativas a su contexto, lo que podía llevar a variaciones no intencionadas. Esto convirtió la tradición oral en un campo delicado, donde la fidelidad al mensaje original debía ser cuidadosamente equilibrada con la necesidad de relevancia y comprensión en las nuevas culturas y tiempos. Con la diáspora hubo un creciente interés en la escritura y la preservación de las tradiciones orales en forma literaria, culminando en la formación de textos como el Talmud. Esta literatura rabínica se destacó por codificar las discusiones, enseñanzas y debates que antes circulaban oralmente, pero mantenía el espíritu plural y flexible que caracteriza al diálogo oral. En su corazón estaba el impulso de capturar la esencia del judaísmo, sin confinarse a una única voz o interpretación. Es en este escenario donde los sabios de la Torá trabajaban incansablemente para garantizar que la rica tapicería de las leyes judías se mantuviera viva. Sus mentes y corazones estaban enfocados en la dificultad del largo recorrido, desde la memoria hasta la forma escrita. Este proceso de solidificación textual, de regulación e interpretación continua, perdía constantemente y ganaba vivacidad, reflejando la propia vitalidad de la tradición judía. El eco de los tiempos bíblicos resonaba en el presente, manteniendo la tradición viva a través de la verdad inmutable de la palabra hablada y más tarde escrita. Sin embargo, a la margen de las narrativas oficiales, brotaban relatos de profetas y revelaciones que ni siempre encontraban un espacio en la narrativa bíblica oficial. Los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a pesar de ser frecuentemente considerados años de silencio profético, fueron también un
hervidero de escritores y pensadores que daban sentido al mundo a la luz de la revelación divina. Sus palabras y visiones, aunque frecuentemente extrabíblicas, eran tenidas en reverencia por muchos, manteniendo viva una fe expectante que miraba hacia la venida del Mesías prometido. El ambiente histórico y cultural durante este periodo fue marcado por una agitación de voces. La literatura apocalíptica, rica en simbología y visiones, reflejaba las esperanzas y desesperos de un pueblo esperando la intervención directa de Dios en sus vidas. Los libros de Enoc y Tobit, por ejemplo, aunque no incluidos en el canon hebreo, mantenían viva la llama de la expectativa mesiánica y de transformaciones cósmicas inminentes. Estas narrativas revitalizaban la imaginación y la fe, incluso cuando los profetas formaban una línea continua con el tiempo del silencio. Tales revelaciones extrabíblicas funcionaban frecuentemente como espejos de la cultura y desafíos de la época. Proporcionaban alivio y esperanza, al mismo tiempo que eran moldeadas por la presión y contexto político-espiritual del momento. En la vida diaria de las comunidades judías, estas revelaciones estimulaban el debate y el desarrollo teológico que moldearía el pensamiento judío y más tarde el cristianismo emergente. Este intercambio formaba un tejido entre las revelaciones pasadas y nuevas interpretaciones, alentando una dinámica de fe en evolución. Sin embargo, las voces de los profetas continuaban a reverberar. Incluso sin nuevas palabras canónicas, la identidad judía encontraba sustentación en las creencias que se repetían como el suave susurro de un viento constante. Las esperanzas y sueños de profetas como Isaías y Daniel, que trajeron antevisiones de lo que estaría por venir, continuaban ofreciendo una brújula. Orientaban a las comunidades en medio de la oscuridad y la incertidumbre, mostrando que el verdadero silencio no era ausencia, sino un espacio de fervorosa expectativa, donde aquellos que esperaban en el Señor renovarían sus fuerzas. ¿Realmente Dios estuvo en silencio? Durante el intervalo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, frecuentemente llamado período intertestamentario, muchos creen que Dios estuvo completamente callado. No hay registro de profetas canonizados, lo que lleva a algunos a pensar que el cielo estaba mudo. Sin embargo, al considerar libros como Malaquías, el último de la Biblia hebraica, percibimos que sus palabras pronuncian un tiempo de espera y esperanza, donde Israel es exhortado a recordar la ley de Moisés mientras aguarda la venida de Elías, Malaquías 4:4-5. A pesar de que no hubo nuevas revelaciones registradas, la ausencia de profecías no significa ausencia de actividad divina. Es posible enveredar por una comprensión más amplia y ver que, incluso sin profetas visibles, Dios estaba silenciosamente moldeando la humanidad para el tiempo venidero. Durante esos siglos, el mundo antiguo pasó por significativas transformaciones políticas y culturales. Los persas, griegos y romanos se sucedieron como potencias mundiales, cada cual dejando un impacto duradero. Después de Alejandro el Grande, el helenismo se extendió, entrelazando culturas y facilitando la diseminación de una lengua común, el griego koiné, que más tarde sería crucial para la divulgación de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el silencio no fue absoluto en lo que respecta al fervor espiritual. Grupos como los esenios, los fariseos y los saduceos emergieron, cada cual buscando preservar la fe judía mediante prácticas distintas y muchas veces conflictivas. La literatura apócrifa y los textos de los manuscritos del Mar Muerto atestiguan a un pueblo en constante diálogo con su identidad y espiritualidad. La ausencia de un profeta no impidió el surgimiento de otros líderes espirituales y la continuación de una fe viva,
revelando que, incluso en tiempos de supuesto silencio, el clamor espiritual del pueblo nunca se extinguió. En el centro de Nedel Toshant, estas movimentaciones, estaba la creciente expectativa mesiánica. Sin duda, la ausencia de nuevos mensajes proféticos amplificaba el anhelo colectivo por la llegada del Mesías prometido. Esta esperanza unificaba muchas vertientes judías distintas, aun cuando los detalles de tal figura y su misión fueran debatidos. La espera fervorosa por un libertador, un rey que erguiría a Israel sobre las naciones, era una constante, inculcando una sensación de que el silencio podría ser la preparación divina para algo monumental. Finalmente, podemos considerar que el silencio de Dios, muchas veces interpretado como una ausencia, en realidad, preparaba al mundo para el Nuevo Testamento. Dios estaba tejiendo lentamente el escenario perfecto para la llegada de su Hijo. Todo, desde los idiomas fácilmente accesibles hasta el anhelo espiritual, indicaba que incluso en aparente silencio, cada detalle estaba siendo acompasado con precisión celestial, preparación espiritual para el Nuevo Testamento. En la ausencia de palabras proféticas directas, la preparación estaba en curso de manera misteriosa, pero eficaz. Los 400 años de silencio fueron un tiempo de transformación espiritual y cultural, preparando el camino para una nueva era. El contexto judío estaba siendo redefinido en medio de presiones culturales y políticas como el dominio helenístico, que gradualmente insertaba ideas filosóficas y religiosas ampliamente diferentes, desafiando prácticas antiguas y forzando un refuerzo identitario de los costumbres y creencias hebraicas. Este empujón cultural trajo consigo la oportunidad de una renovación espiritual del judaísmo. Sinagogas surgieron por todo el mundo mediterráneo, sirviendo como núcleos para enseñanza y adoración. Este enfoque en la ley y la educación, sin necesitar de un templo centralizado, incentivó un crecimiento intelectual dentro de la fe y diseminó principios judíos más allá de las fronteras de la tierra sagrada. Tal ambiente educativo revelaba a un pueblo fervoroso, nutrido por enseñanzas que esperaban ardientemente un contacto renovado con lo divino. Además, el fervor mesiánico se transformaba en movimiento, no solo en la tierra natal de los hebreos, sino en toda la diáspora judaica. Las comunidades dispersas mantenían viva la expectativa mesiánica y los costumbres de sus ancestros. La experiencia de la diáspora ayudaba a ver al Señor como siendo más que un Dios tribal. Él era reconocido universalmente a través de prácticas que preservaron la identidad y expandieron la extensión de la fe israelita más allá de las fronteras tradicionales. Esta preparación espiritual también es evidente en la sección más activa y contemplativa de grupos como los fariseos. Ellos buscaban cumplir la revelación dada a ellos de formas nuevas. No solo aguardando la liberación política, los fariseos moldeaban una teología del corazón, enfatizando una relación personal con la ley divina. Aunque eventualmente muchas de sus prácticas fueron confrontadas por Jesús, su influencia ayudó a pavimentar el camino para una mentalidad más personal e internalizada de vivencia de la fe. El tejido socio-religioso estaba vibrante y complejo. Era una tapicería a ser vista y vivida, donde la preparación espiritual para el Nuevo Testamento estaba de hecho en curso, aún sin intervenciones sobrenaturales espectaculares. Se volvió claro que después de 400 años de desarrollo, el escenario estaba bien montado para algo nuevo e impredecible. Esto reveló no el silencio, sino una sutil y sublime preparación. Conexión con el Nuevo Testamento. Un nuevo comienzo. Cuando finalmente se cruzan los relatos del Nuevo Testamento,
percibimos que el silencio da lugar a un clamor celestial cuando el ángel Gabriel aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús. En Lucas 1, 26-38, el mensaje angelical rompe con el silencio ancestral e introduce una nueva era en la cual Dios camina nuevamente entre su pueblo. La noticia trascendía expectativas, no solo reviviendo promesas antiguas, sino desafiando entendimientos lejanos sobre cómo Dios cumpliría sus promesas. El nacimiento de Cristo es la manifestación de una providencia divina largamente aguardada. Todo lo que ocurrió en los 4 siglos anteriores conspiró para este momento monumental: la existencia del mundo helenizado, la estabilidad ofrecida por el Imperio Romano con sus caminos y la paz relativa de Pax Romana, todas listas para facilitar la difusión del Evangelio. Este fue el nuevo comienzo que unía filosofías y saberes bajo la bandera de un evangelio que hablaba no a una sola nación, sino a la humanidad en su totalidad. El clímax del Nuevo Testamento es entonces revelado en la figura de Jesucristo, cuyo ministerio y enseñanzas fueron enraizados en la historia que lo precedió. Frutos directos de anteriores reformas espirituales y sociales, sus palabras resonaban entre las naciones dispersas, cada una buscando remendar su entendimiento sobre quién era y qué significaba ser el pueblo de Dios. Sus seguidores, después de su muerte y resurrección, promovieron el legado de este nuevo comienzo de esperanza eterna. Es una ironía divina que el silencio preparatorio hubiera creado la plataforma más rica posible para la mayor historia que jamás se haya contado. Los valores éticos, sociales y espirituales de la época, aún en evolución, ya estaban listos para acoger el Evangelio. Este nuevo mensaje no solo cumplía la antigua ley, sino que también nos traía más cerca del Creador de una manera inédita. Así, el Nuevo Testamento no fue un comienzo desde cero, sino un esplendoroso capítulo en una historia continua. De este modo, comprendemos que el período de 400 años de silencio no fue un intervalo seco y vacío, sino un ciclo de gestación. El Nuevo Testamento surgió no como algo desvinculado de lo que vino antes, sino profundamente entrelazado con la narrativa intertestamentaria y sus ricas complejidades. Lo antiguo y lo nuevo son, por tanto, paquetes conectados de esta narrativa grandiosa, revelando la cara de Dios a través de los siglos, siempre preparando para el próximo paso de su majestuosa revelación. Si esta jornada a través de los 400 años de silencio resonó contigo, deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Suscríbete al canal para seguir desvelando estas historias profundas y no olvides hacer clic en me gusta para apoyarnos en esta emocionante caminata por la fe y las Escrituras.